Salió el sembrador a sembrar. Este domingo 15 del tiempo durante el año, tiempo ordinario, la liturgia nos presenta el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, el discurso parabólico. Aquí nos vamos a encontrar diversos elementos, pero algo que va a quedar claro desde el inicio cuando le preguntan a Jesús el porqué de las parábolas, es que las parábolas son el lenguaje del reino. No hay otra manera de expresar el reino que no sea las parábolas. Y Jesús empieza este discurso parabólico presentando una imagen campesina, una imagen de su época. Salió el sembrador a sembrar. Aparecen distintos elementos en el proclamar esta parábola. En esos elementos, primero vamos a encontrar un sembrador que sale al campo y lo que realiza en el campo es lo que sabe hacer, sembrar. ¿Y qué es lo que siembra? En la explicación que vendrá después de la parábola, se dirá que lo que se siembra es la palabra. El problema aquí no es ni el sembrador ni lo que se siembra. El problema fundamental está en el terreno. Y la parábola nos va a proponer 4 tipos de terrenos diferentes que producirán, pero cada uno en un porcentaje diferente. Y ese producir a veces puede terminar en la muerte. Ese producir a veces puede terminar en que es imagen de hoy, pero no de mañana. Pero también el producir puede llevar a un 100%. Y entonces se produce el grano, y entonces sale el alimento. Cumple realmente la semilla aquello para lo que fue sembrada, para ofrecer alimento y bienestar a los demás. Y entonces el evangelista Mateo nos va a proponer que esa semilla es la palabra. Este domingo es interesante que nosotros nos planteemos nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos siendo terreno fértil para recibir la palabra de Dios? Porque puede ser que muchos de nosotros estemos recibiendo permanentemente la palabra y vivamos como estos terrenos que se narran en el Evangelio, como aquello que está al borde del camino, como aquella parte donde hay muchos abrojos, y seamos de ese tipo de terrenos donde realmente la palabra de Dios cae, se recibe esa palabra, pero no hay la perseverancia frente a la palabra. O es posible que seamos del tipo de terreno que vive de la emoción, el terreno del borde del camino, que vive de la emoción. Recibimos una palabra, nos sentimos emocionados por la palabra que se nos da, estamos muy entusiasmados, pero todo se queda en entusiasmo y rápidamente se apaga y se muere lo que hemos recibido. O puede ser que seamos finalmente un buen terreno que recibe la palabra para que la palabra haga su obra, porque también nos dirá la palabra de Dios que esa palabra será como la lluvia que baja, empapa la tierra y no vuelve a evaporarse hasta que no haga su trabajo. Pues la palabra tiene que realizar una obra en nosotros. No podemos seguir siendo ni ciegos ni sordos a lo que el Señor nos está hablando. Yo les invito para que en este tiempo difícil que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia donde el Señor nos ha estado hablando de distintas maneras, aceptemos su palabra. No nos hagamos los sordos ni los ciegos. Vivamos realmente en sintonía con el discipulado al que el Señor nos ha llamado. Que este domingo sea para nosotros una renovación y sobre todo que nos lleve a vivir en un contacto permanente con la palabra de Dios, no como algo que se aprende, sino como algo que transforma y hace estructurar nuestra propia existencia. Que Dios les bendiga.